la atención. Damos la bienvenida nuevamente a todos los hermanos que están con nosotros vía Facebook y, por supuesto, también a los hermanos que están aquí presentes. Hemos eh, respondido al llamado del Eterno, el cual es presentar el tributo semanal, ¿no? De invocar su nombre, bendecir su nombre en el día indicado. Estamos en este tiempo muy importante, tenemos que aprender, tenemos que conocer todo lo que podamos porque el tiempo es corto. Es necesario educar a las personas, es necesario que seamos personas educadas en el entendimiento de la Torá. Eso es lo principal, porque Yeshua lo resumió en estas palabras, ¿no? Él dijo, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, no se preocupen por las cosas básicas que necesitan, porque el Eterno conoce lo que ustedes necesitan y Él se los va a otorgar. Más bien, busca el reino de Yahweh y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Eso lo vimos en una enseñanza hace unas 2 semanas. Y esto es interesante porque habla con respecto al cuidado que el Eterno tiene de su pueblo. Él dice, han visto a los lirios del campo, les dice, miren cómo ni Salomón se vistió con la belleza de esas flores. Sin embargo, esos mueren en un día, pero el Eterno las vistió, haciendo una metáfora, ¿no? Dice, las aves del campo, ellos no trabajan, no trillan, no están sembrando, pero el Eterno les da de comer. Entonces, lo que la enseñanza de Yeshua no se lo inventó, sino que lo basó en la experiencia de Israel en el desierto. Dice en el desierto, nos nombra la Torá, que no les faltó comida, no les faltó agua, no les faltó vestido. Dice, sus vestidos duraron esos 40 años, no les faltó nada de eso. Solamente el pueblo de Israel, los problemas que vemos a lo largo de la historia cuando estuvieron en el desierto, fue por transgredir el mandamiento. Fue realmente por transgredir el mandamiento, por transgredir el pacto, por quebrantar el convenio. Ahí es cuando tuvieron problemas con el Eterno. Y en eso se basa Yeshua cuando dice, no tengan preocupación de qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, porque el Eterno se encarga de todas estas cosas. Busquen el reino de Yahweh y su justicia y estas cosas serán añadidas. Entonces, basado en esa premisa, lo que nos compete a nosotros es conocer el reino de Yahweh, conocer cuáles son las leyes del reino, obviamente, porque es un reino, es una monarquía que está pronto a instaurarse aquí en la tierra, tendrá su sede en Jerusalén, allí será llamada cabeza de los montes y desde allí Yeshua, nuestro rey soberano, gobernará a las naciones. Pero no va a gobernar a las naciones él direccionando y dando órdenes a las naciones. No va a ser de esa manera. Él va a educar a Israel, va a entrenar a Israel, tenemos que prepararnos para ello, y Israel es quien se encarga de ser primero la nación modelo, la nación ejemplo, y Israel legislará o colegislará con Yeshua a las naciones. Ese es el orden. Yeshua no es el Mesías del mundo, es el Mesías de Israel. Está supuesto a restaurar las tribus de Israel, dice el profeta Isaías, porque poco es para mí que tú seas mi siervo, para restaurar las tribus de Jacob, para recoger al remanente de Israel. Por lo tanto, el mensaje del profeta es que Yeshua no es el Mesías del mundo, es el Mesías de Israel. Dice, por la aflicción y por la transgresión de mi pueblo fue herido, de mi pueblo, no del mundo entero. Dice, él es pacto al pueblo, dice el profeta, y luz a las naciones. Él no es pacto a las naciones, es pacto al pueblo. Basado en esa enseñanza o lo que estamos viendo del profeta, tenemos que aprender de Yeshua, tenemos que aprender cómo él enseñó la Torá, porque hay muchos por allí, realmente el judaísmo más que nada y cualquier movimiento que conozca la Torá, que hable de la Torá, hay muchos por allí enseñando cómo guardar la Torá y que no comas esto, no comas aquello, déjate crecer aquí las barbas, déjate, vístete de esta manera, ponte tal cosa, y el judaísmo es experto en eso, ¿no? Pero esa no, el decir que están guardando la Torah no los califica para el reino, porque para guardar la Torah hay que guardar la Torah conforme a la enseñanza de Yeshua, el camino que él trazó, porque está escrito, profeta como yo les levantará Yahweh, a él deben oír. Y aquel que no obedezca las palabras de este profeta, hablando de Yeshua, yo le pediré cuentas. Por lo tanto, guardar la Torah no es como yo quiero, no es como yo entiendo, no es como dice el rabino, no es como dice el maestro. Guardar la Torah es como dice Yeshua. Tenemos que guardar la Torah conforme a la enseñanza de nuestro maestro, Yeshua. Y para eso estamos aquí, porque sencillamente, hermanos, lo más importante que deberíamos entender nosotros es la Torah, nuestra vida. Eso dice Moisés, le dice al pueblo de Israel. En su último cántico, él les dice, no tomen esto como cosa ligera,
porque esto es vuestra vida. O sea, ¿qué significa eso? Que de eso depende la vida y la muerte. Tu vida y tu muerte dependen de cuánto tú te apegues al pacto y obedezcas. Y para todos los que estamos aquí, muchos que nos están escuchando, ya no hay vuelta atrás, ya no hay, bueno, me arrepentí, ya estamos aquí dentro de un convenio. Se ha derramado sangre por ese convenio, por lo tanto, estamos, como diríamos, dentro del juego, ya ahora es vida o muerte, ya no hay más. Y ciertamente no hay que asustarse si se guarda la Torá, porque la obediencia del mandamiento es fácil mi yugo y ligera mi carga, decía yo. Uno de los escritos, los primeros discípulos, dice que los mandamientos de Yahweh no son gravosos, en lo absoluto, no son gravosos, y ciertamente no lo son. No es algo que qué pesado que tengo que guardar esto. Qué terrible, ya llegó la fiesta, tengo que guardar esto. Qué terrible que tengo que dejar de comer. No es gravoso. Realmente el mandamiento es de ley. Si leemos lo que estamos ahorita, lo que se reúne con nosotros en los días de Shabbat, estamos leyendo el Salmo 119. Es el salmo más extenso que usted va a encontrar en la Biblia. Y ese salmo lo escribe David en honor, en loor a la palabra del Eterno, a la palabra de, a lo que él ha establecido, a sus mandamientos. Enséñame tus mandamientos. Líbrame, dice él, de soberbias, de las soberbias. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Entonces él dice, presérvame, muéstrame tu camino para entender y hacer entender a los simples. O sea, el deleite de David en todo ese salmo, si usted lo lee, cada uno de esos versos es una oda a la palabra de Yahweh. Y de David se dice, un varón conforme al corazón de Yahweh, un varón conforme. Y él dice, me levantaré un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué significa un hombre conforme a mi corazón? Un hombre como David. Un hombre como David que escribió el salmo más extenso hablando de la palabra del Eterno y la confianza que tenía. Entonces sí es importante entender cómo se debe manifestar la relevancia de la palabra en nuestras vidas, de la palabra del Eterno, los escritos. Dice otro salmo, el Salmo 138, que él ha exaltado su nombre y su palabra más que cualquier otra cosa, ¿no? Ha exaltado su nombre y su palabra por encima de todo. Entonces, blasfemar contra el Eterno no solo es hablar mal del nombre del Eterno, sino cuando alguien transgrede o blasfema, cambia la palabra del Eterno, vemos que el nombre del Eterno y su palabra están al mismo nivel. Dice, has elevado tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Entonces están a un nivel semejante, porque alguien piensa y dice, pero yo no maldigo el nombre del Eterno, pero sin embargo, como leíamos en los Shabbat, el Shabbat pasado, si ustedes recuerdan cómo terminamos el capítulo 15 que estábamos analizando el libro de Números, aquellos que con soberbia menosprecian la palabra del Eterno, ligeramente tienen la palabra y la menosprecian, y para ellos, si ustedes leen, ahí no hay una subsanación a esa transgresión. No existe traiga un cordero, traiga un animalito para sacrificarlo y será perdonado su pecado. No existe. De hecho, eso es lo que trata el capítulo 15, de cómo se perdonaban las faltas por pecados, el sacrificio por la culpa, y luego termina hablando de aquellos que con soberbia transgreden el mandamiento, que conocen que eso no se debe hacer, entienden que está allí, y sin embargo dicen, me da igual. Eso es lo que narra el capítulo 15 del libro de Números. Entonces, por eso el Eterno exalta mucho al hombre que tiene temor de su palabra. Él dice, el que tiembla a mi palabra, el capítulo 66 del libro de Isaías. Entonces, dice, yo miraré a aquel que es pobre en espíritu y tiembla a mi palabra. Y temblar es literal, no es un respeto, no es literal. Uno diga, no, me tiembla la mano de hacer eso porque yo sé que eso es transgresión al Eterno. O sea, es literal lo que estamos leyendo. Y para estos tiempos es necesario que estemos estudiando constantemente la Escritura. Miren que una de las cosas que tanto lo dice Pedro, Kefa y Shaul en sus escritos y lo que escribe el libro de Judas, de hecho la carta de Judas fue escrita estrictamente para eso, de que al final de los tiempos, y sepan todos que estamos alcanzando el final de los tiempos, dice al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos seguirán a doctrinas, ahí dice de demonios, pero la palabra demonios es doctrinas personales. Demonios, daimonos, es una palabra que Sócrates utilizaba en griego. Sócrates para hablar de aquella entidad que le hablaba él mismo y que se desvía, en este contexto, se desvía de la escritura. Entonces, y vemos que el libro de Judas dice, hubo muchos falsos profetas entre el pueblo y hablan entre ustedes falsos maestros. Y se empieza a narrar todo lo que, cuál será la característica con la cual se puede identificar. Entonces, todo esto es preocupante para todo el pueblo de Israel alrededor del mundo, porque lo que anuncia es que no vamos a ir conforme se acerca la venida del Eterno, el pueblo no es que va a ir
puliéndose en su gran mayoría, alcanzar la rectitud, como la luz de la aurora que resplandece, ¿no? La profecía dice que mientras se va acercando el tiempo de la venida de Yeshua, dice él, hallará fe en la tierra, habrá un pueblo un remanente, sí va a haber, pero la gran mayoría se irán cada vez más escuchando, teniendo comezón de oír. Entonces, por eso es que tenemos que ajustarnos, tenemos que realmente prepararnos y educarnos en la escritura, porque de otra manera vamos a ser, como dice Pablo, ser movidos por cualquier viento de doctrina, ser movidos de aquí para allá con cualquier novedad o cosa que parezca interesante, parezca bíblico, pero no lo es, porque el tiempo es grave y el tiempo está cerca. Y les digo, mis hermanos, en la gran mayoría del pueblo, Yeshua dijo, muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Y la gran mayoría del pueblo, las profecías que tenemos, dicen que no va a ir en su gran mayoría el pueblo puliéndose cada día más, sino que va a ir menguando al acercarse al Eterno. Entonces tenemos que aferrarnos cada vez más al camino para no desviarnos de izquierda ni de derecha. Nosotros somos un pueblo que va, o pretende por lo menos, con la ayuda del Eterno, vivir juntos. Vamos a habitar juntos. Y esto no se trata de que podemos llegar a tener un lugar que sea autosustentable en todo el sentido de la palabra, que podamos tener, imagínense, algo de comodidad mientras el mundo está en caos. Eso no es la victoria. Realmente lo que necesitamos es que seamos un pueblo que cuando se encuentre allí conozca al Eterno, tema al Eterno y guarde el mandamiento. Eso es lo que necesitamos porque de otra manera nos descalificaría. Podremos llegar vivos, yo siempre lo he dicho, podríamos llegar vivos a la venida de Yeshua, pero eso no les garantiza el reino en absoluto. Lo que garantiza el reino es aquellos que han guardado y caminado correctamente. Muchos dirán en su nombre en aquel día, dice, Adón, Adón, pero yo hice milagros en tu nombre. Yo profeticé en tu nombre. Yo eché fuera demonios en tu nombre. ¿Cuál es la respuesta de Yeshua? Apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. De ahí la palabra hacedor de maldad es anomía, ¿no? Transgresor de la ley, sin ley. Y eso no se lo inventó Yeshua tampoco. De hecho, eso se encuentra en el libro de Salmos, el 119. No recuerdo qué verso exactamente, pero él dice que apártense de mí, los inicuos, los que transgreden tu ley. Así está citado en el Salmo 119. Entonces, no es algo que Yeshua se lo inventó, pero esa es la realidad. Como les digo, estamos en tiempos peligrosos, lo dice Pablo. El final de los tiempos, el final serán tiempos completamente peligrosos y tenemos que andar con mucho cuidado porque puede parecer algo muy inocente y de hecho así es como se presenta, como algo de luz, pero si no conocemos, no tenemos el ancla de la Torah, pues nos vamos a desviar. Por eso es importante que todos y cada uno de ustedes sean educados en la Escritura, porque la misión o el llamado que hacemos cada uno de nosotros en la predicación es enseñar, a eso fuimos llamados, a enseñar, pero depende de cada uno de ustedes que adopte las palabras, las acepte, las reciba y las guarde. Porque no se trata solamente de ser un oidor olvidadizo, sino alguien que adopte esas palabras, las guarde, las ponga por obra. Aquellos que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Entonces, y eso es con la obediencia a la Escritura. Puedo discernir qué es bueno y qué es malo, porque ya con el uso tienen los sentidos ejercitados de la obediencia para discernir esto es del Eterno, esto no lo es. Y no necesitamos, como vamos a ver más adelante, no necesitamos ser peritos en la Torah y conocer los misterios de la profundidad para obedecer y agradar al Eterno, no, solamente guarden. Mire que cuando se leía la Torah, el mandamiento dice, se abrirá el rollo de la Torah cada 7 años, ellos no tenían libro y se reunían, cada 7 años en la fiesta de Sukkot, y leerán delante de todos los hombres, las mujeres, los niños que puedan entender y los ancianos. Leer, leer. Y cuando ellos lean, pues cuando ellos escuchen mis testimonios, temerán. La idea de esa lectura de la Escritura es para que el pueblo, digamos, adopte un temor reverente al Eterno guiado por las Escrituras. Por lo tanto, esa lectura no implica que alguien diga, es que yo tengo que conocer los misterios profundos de la Cábala para entender y conocer al Eterno. Eso no es lo que enseñó Yeshua ni lo que enseñó Moisés. Simplemente es conozcan la Escritura, conozcan la Torá, conozcan lo que dice la Torá. Y no es pesado, no es difícil, no es complejo. Solamente, como vamos a ver, es de disponerse a estudiar la Torá. Por lo tanto, todas estas enseñanzas que hemos llevado a cabo,
¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué hemos hablado de los jóvenes? ¿Por qué hemos hablado de las mujeres? ¿Por qué estamos hoy hablando de los varones, de los hombres? Porque, como les digo, mis hermanos, de nada nos serviría que nos vayamos y nos apartemos a un lugar si no conocemos la Torá. Estaremos peleando los unos a los otros, cometiendo injusticia los unos a los otros, agraviándonos los unos a los otros, caminando en chismes, en discusiones, y va a ser algo insufrible y no agradable al Eterno, aunque tengamos comida en abundancia. Así no funciona. Entonces, preparémonos primero y luego digamos. Miren que el Eterno con Yeshua nos mostró cuál es el camino. Yeshua primero dice, primero les enseñó, fue un maestro que les enseñó la escritura para que la Torah esté en tu mente y en tu corazón, y ahora luego nos lleva a la tierra. Nos dará la tierra cuando la Torah esté en la mente y el corazón del pueblo, no como Josué en la primera ocasión, ¿no? Entonces, volvamos al tema, vamos a hablar de los varones. Decíamos que los varones eran, o ser un varón, y a todos los que han nacido varones, miren que la escritura es un regocijo, no dice nació un varón. ¿Por qué era un regocijo? Porque esa persona iba a llevar la simiente de su padre, que si el padre llegaba a morir, mi hijo es el que continuaba con mi linaje, continuaba con mi estirpe. Entonces, por eso, en cierto sentido, era un regocijo, era un gozo. Pero luego nos damos cuenta que sí, el hombre en este camino, como es un camino y como lo vimos en la escritura, es patriarcal. La Torah es patriarcal, es un orden patriarcal. Y habíamos hablado extensamente también de qué era la diferencia patriarcal y no se confunda con machismo, sino el orden que es. Sí, hay se puede llamar entre comillas, les digo, un privilegio de ser la cabeza, pero con ese privilegio viene un sinnúmero de responsabilidades que el hombre tiene que forjar en sí mismo. El hombre tiene que armarse, y para todos los que son varones, para todos los que son niños y nacieron con un sexo masculino, tienen que saber que tienen que armarse en este camino, por lo menos, de un sinnúmero de cosas para poder responder a la talla que está escrito allí. Y vamos a poder completar a lo que nos llamó el Eterno. Decíamos que si una mujer, un joven de 17 años, falla, bueno, no pasa nada, es un muchacho, falló, se equivocó, transgredió en eso. Si una mujer se equivoca, falla, bueno, uno dice, bueno, por último, este, falló, no pasa nada. Pero cuando el hombre de la casa falla, pues entonces sí hay un problema, porque el hombre es el representante del Eterno en esta tierra. El varón, así fue con Adán, es el representante del Eterno en sus casas. Decíamos que predicar era muy sencillo porque puede ser cosmético lo que ustedes ven, pero delante de mí está mi esposa, mi madre, mis hijos, y todos ellos sabrán realmente lo que yo estoy hablando, si soy o no soy como yo estoy enseñando. ¿Por qué les digo esto? Porque la predicación es muy fácil, pero la batalla real o lo duro que tenemos que forjar es en nuestros hogares, para todos los varones, porque tenemos que ser el ejemplo, y tenemos que imitar a Yeshua para ser conforme al varón que fue Yeshua, y nosotros poder ser un ejemplo en el hogar. Y todo eso lo veíamos la semana pasada. Estamos haciendo solamente una introducción y recordatorio de todo. Vamos a compartir la pantalla. Permítame un momento. Creo que aquí. Esto eran solo unas pequeñas cosas en las cuales vemos que el hombre tiene que cumplir. Hablábamos de la autoridad, eso iniciamos la semana pasada. El instructor tiene que ser un varón, un protector, un proveedor y un forjador de carácter. El varón, en este sentido, pues, sí tiene que ser a fuerza un verdadero varón, más tosco, porque mientras en la casa sea un hombre y estoy criando un niño, tengo que mostrarle que la vida allá afuera es fuerte y nadie lo va a tratar con delicadeza. Tiene que volverse un hombre fuerte, hay que forjar carácter, y a la mujer también, obviamente. Pero esta es la misión del varón. Cuando el varón falla, usted va a ver, como se ve en ciertos programas de la actualidad, es la mujer quien está llevando el rol de autoridad, la mujer es la que instruye. Ustedes ven Los Simpsons. En Los Simpsons, ¿quién es? ¿El papá o la mamá? La que está siempre atrás de todo, que todo vaya en orden, la mamá. Y el papá es un desobligado, un tonto, y hay que me tropiezo, que me caigo. Y esos son los programas que consumen, y la gente piensa que eso debe ser así. Y esos son los programas norteamericanos que enseñan que el hombre tiene que quedar como un tonto, cuando el hombre realmente es el cabeza del hogar, el que dirige la casa. El hombre tiene que ser más sabio que la mujer, y lo vamos a ver en su hogar. Tiene que ser el instructor, por eso tiene que ser sabio,
porque tiene que ser el ejemplo, también habíamos visto eso, ¿no? Un protector, un proveedor y forjador de carácter. Esto ya lo habíamos hablado, también analizamos esto de lo que es, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre hombres también. Habíamos analizado esto y veíamos el organigrama o la jerarquía que el Eterno había establecido en las Escrituras. Y que el varón, lo que decíamos, lo importante, el varón no solo se encuentra encima de la mujer en cuanto a orden jerárquico, no en cuanto a valor, ni en cuanto a inteligencia, no, en orden jerárquico, en este camino. Pero no solamente estaba encima de la mujer y los hijos, sino que el varón tenía encima también a alguien a quien tiene que obedecer. Y decíamos que era incongruente que yo como varón exija a mi mujer que ella se someta a mí, que cumpla lo que yo le digo, si yo no me someto a Yeshua y no cumplo lo que yo digo, lo que él me dice, perdón. Entonces es incongruente, no tiene sentido. Y esas cosas son las que dañan el hogar, ¿no? Dañan al pueblo del Eterno. Habíamos leído la carta de Efesios y cómo el Eterno, voy a leerlo nada más porque analizamos cada uno de estos versos, decíamos, someteos unos a otros con el temor de Elohim. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, que eso lo analizamos semanas pasadas, como el Adón, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Mashiach es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo, y eso es importante, su cuerpo, y él es su salvador, su libertador. Así que como la congregación está sujeta a Mashiach, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pide respeto, básicamente, ¿no? Como la congregación a Mashiach. Y decíamos, es muy fácil decir, la congregación nunca se va a soltar de Mashiach porque Él es nuestro Salvador. Y a los varones le decíamos, pues, si nosotros somos hombres que fallamos, va a ser muy difícil a la mujer decir, me voy a someter a este hombre, porque somos hombres que no estamos cumpliendo con nuestra parte. Mashiach es fácil porque decimos, Él cumplió con todo. Y es muy fácil someterse a un hombre que guarda la Corán, que conoce, que es más sabio que uno, que es más inteligente, más gallardía. Es muy fácil hacer eso. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que está encima de mí no lo es? No cumple con lo que tiene que cumplir. Es muy difícil. Por eso decíamos a los hombres que la dirección que tienen que llevar en su hogar, que tenemos, perdón, tenemos todos que llevar en nuestro hogar, es que nuestras esposas y nuestros hijos nos sigan no solamente por deber, sino por placer. Que nos sigan porque quieren seguirnos, no porque tienen que seguirnos solamente, sino que sea para ellos un deleite decir, yo lo sigo a donde vaya porque sé que es un hombre inteligente. Yo lo sigo porque sé que es un hombre que resuelve. Yo lo sigo porque sé que es un hombre, con él así nos quedemos en un centavo, yo sé que él va a traer para la comida. Ya, ese es, yo voy, vamos, no hay problema. Pero cuán difícil es para las mujeres someterse a un hombre que no cumple con estas características. Y por eso les decía a los varones, es muy difícil en la escritura ser varón, porque tenemos que tomar un montón de atributos, forjar en nosotros un montón de atributos que son de rectitud y de integridad, ¿no? Vamos al verso 25. Maridos, amen a vuestras esposas. Y decíamos también, amen a sus esposas, no lo está diciendo en un sentido romántico, ¿no? No está hablando de un sentido de que tengo que estar ahí embelesado, no, no es la idea, porque luego dice, así como Mashiach, ahí está hablando de qué clase de amor es el que está exigiendo. Amen a sus mujeres, y con esto también, un paréntesis, no estoy diciendo que no pueden estar acaramelados o en un espacio de que cuelga tú, no, cuelga tú. ¿Ya se apagó? No se comenta. Si no cambia, no hay problema. A ver, vamos a ver. No, está aquí. Me avisa si no cambio el micrófono, me dice si se escucha la transmisión. Entonces, tenemos todo el permiso de ser cariñosos, si usted se quiere entender ahí, románticos. Si usted quiere dedicarle una serenata a su esposa, si eso le gusta, hágalo, está muy bien. Quiere llevarle flores, está muy bien, pero no es eso lo que está hablando aquí. Aquí está diciendo, amen a sus mujeres, así como Mashiach amó a la congregación. Entonces decíamos, si aquí el mandato de Pablo, que era un hombre muy entendido en la escritura, dice, yo tengo que amar a mi esposa como Yeshua amó a la congregación. ¿De qué manera Yeshua amó a la congregación? Tengo que analizar, tengo que saber. Y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí hablábamos de lo principal, sacrificio. Se entregó a sí mismo por ella. Los hombres tienen que morir a sí mismos para dar vida a los otros. Ustedes veían que en la antigüedad, y espero que eso se siga preservando, pero con la cultura que tenemos hoy es muy difícil, eh, cuando había un problema o un barco se estaba hundiendo, ¿cuál era la frase? Mujeres y niños primero. Si alcanza y si hay botes salvavidas para los hombres, pues se subirán. Pero si no hay, pues nos toca morir.
Esa es la realidad. El hombre tiene que sacrificarse por eso es un hombre. Entonces no es el primero que, déjame entrar, no, 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 ya, eso no es un hombre. No, es un temeroso, un cobarde, una vergüenza de lo que debería ser un hombre. El hombre tiene que estar dispuesto a morir por su esposa, a morir por sus hijos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de esa parte, ¿no? Como protector. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Permítanme un momento. Miren qué dice, ¿cuál es? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la escritura. Pero miren qué dice, para santificarla. Sí sabemos nosotros, o por lo menos los que no se están enterando, de que una de las misiones o el llamamiento del varón dentro de este camino es que a mi esposa yo tengo que santificarla. O sea, tengo que llevarla a que ella sea cada vez más santa. No a que sea mi empleada, sino a que sea más santa. Tengo que enseñarle. Primero habíamos hablado con el ejemplo. En primer lugar es el ejemplo. En segundo lugar, pues obviamente el conocimiento. Entonces, y vamos a ver todo eso. Al fin de presentarla a sí mismo, y decíamos, era lógico, porque si yo instruyo a mi esposa y le enseño en la escritura lo que es una mujer de Torah, ¿a quién más beneficia? ¿Quién es el benefactor más grande en el mundo de que mi esposa conozca lo que es una mujer de Torah? Pues yo mismo, porque me va a hacer bien a mí, porque vive conmigo. Dice, una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Miren esta parte, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así también los maridos, de esa misma manera los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. Eso es lo que está mencionando. Y por eso decíamos el cuerpo, porque es importante. Para lo que él va a decir luego, basado en el capítulo 2 de Génesis, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, él saca toda la enseñanza que está diciendo en ese verso. Ese verso parte de su enseñanza lo que está hablando. Y él dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Miren, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque entiendan, son una sola carne. Si yo daño a mi mujer, estoy dañando a mi propia carne. ¿Ok? Así, como un micrófono. Ok. Dice, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y miren que él cita, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto a Mashiach y la congregación. Grande es este misterio, dice él, pero yo lo que estoy hablando es con respecto a Mashiach y la congregación. Verso 33 dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y a la mujer respete al marido, ¿no? Y veíamos que lo que se demanda de las personas, lo que se demanda de la mujer, del rol de la mujer, es diferente a lo que se demanda del rol del varón. Entonces, eso era sumamente importante. Vamos, hasta ahí habíamos visto la semana pasada. Sí, sí, ¿qué es lo que está? ¿Qué problema? Ya, ahí. Sí, soy yo, Laura. Sí, está ahí. No, es con el 2 que está. Ah, con ese. No, ya está. A ver, vamos a ver. Hola, 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 hola. No. Disculpen los problemas técnicos, ya regresamos. Hola, 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 hola. No, esa es la sí, mira. Hola, hola, hola. Ahí está. Ya. Ok, vamos a regresar al texto y hasta aquí habíamos visto la semana pasada, pero nos habíamos quedado inconclusos y por eso es que estamos retomando todo esto. Era un resumen. Y miren, ¿qué podemos entender de estos versos de Efesios, la carta a los Efesios, ¿no? ¿Qué podemos entender de estas palabras? Primero, que el que no ama a su mujer, pongo ahí entre paréntesis, como Yeshua la Cajal, no conoce al Eterno. En este sentido, nadie puede decir que ama al Eterno, como dice Juan, ¿no? Él también da esa premisa. Tú no puedes decir que amas al Eterno si aborreces a tu hermano, basado en lo mismo. No puedo decir que yo amo al Eterno, que conozco al Eterno, que sé quién es Él, si yo maltrato a mi mujer. Es imposible, no hay forma. Si yo soy una persona que abusa de mi esposa, no conozco al Eterno, es imposible. Si soy una persona que con mis palabras lastimo a mi mujer, soy una persona que no conoce al Eterno. Esa es la realidad. Y eso es una premisa, un facto, un hecho que está allí, ¿no?
¿Qué más podemos sacar de ahí? Lo mismo, vamos a analizar. El que maltrata a su mujer delinque, es una transgresión. Delinque, es una transgresión. Y vamos a ver cuál es la transgresión, dónde está en la Torah eso. Dice, si somos ásperos con nuestras mujeres, no hemos aprendido la Torah. Y eso va a formar o va a crear estorbo en nuestra situación. Si yo no trato bien a mi mujer, pues el Eterno no va a recibir nada de lo que yo hago. Y lo vamos a ver en la Escritura. Si yo no trato bien a mi esposa, no importa la alabanza que yo puedo dirigir, la predicación que pueda hacer, la obra social que pueda hacer. Y vamos tomando un poquito las palabras de Pablo, no importa cuánta profecía tú sepas, si no tienes amor no te sirve de nada, no importa cuánto tus bienes a los pobres, si no tienes amor no te sirve, no importa realmente que hayas dado tu cuerpo para ser quemado si tú no amas, y voy a hablar ahorita a tu mujer, como Yeshua manda que tiene que ser, pues no sirve de nada. Entonces, por eso es que hay muchas personas que se encuentran equivocadas, vemos en la escritura. Cuando no conocen estas cosas, no conocen la Torah, se equivocan constantemente. ¿Qué es lo que vemos nosotros? El Eterno les dice, hastiado y cansado estoy de los sacrificios y las víctimas que ustedes presentan en mi altar. Cansado estoy de sus días de reposo, cansado estoy de sus días de luna nueva y sus fiestas. Estoy cansado de ello. Y cuando sacrifican un buey es como que se sacrificara un cerdo. Cuando sacrifican un cordero es como si sacrificaran un perro. Dice, cuando hacen una libación es como que se prendieran incienso a un ídolo. Pero ¿por qué lo dice? El contexto nos explica. Porque ustedes, dice, se odian entre ustedes. Hay odio entre ustedes. Y ahí usted puede leer el contexto. Dice, porque cada cual aborrece a su hermano, ultraja, oprime, traiciona. Todo lo que le presenten al Eterno no sirve. Es por eso, mis hermanos, que todo lo que hagamos al Eterno podamos nosotros verlo desde afuera como que qué lindo, ¿no? Que estamos haciendo esta obra y tú me estás viendo todo lo que yo hago. Y derraman lágrimas, y vamos a ver qué es lo que dice en este contexto con la mujer, derraman lágrimas sobre su altar, pero si no cumplen lo que tienen que cumplir, no sirve a los ojos del Eterno. Mis oraciones van a ser estorbadas si yo no vivo conforme a la palabra del Eterno para ella, ¿no? Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Todo el libro de Colosenses capítulo 3 menciona sobre la sumisión, lo mismo que Efesios, y repite, no sean ásperos con ellas. ¿No? La palabra ásperos aquí es amargo, no amargura, amargar, expresar. Todo esto que es maltratar, o sea, ofender, pisotear, demigrar, despotricar, insultar, o sea, todo ese tipo de cosas que va a crear amargura. Yo no estoy diciendo, y repito nuevamente para que se me quede claro, mi misión es como marido santificar a mi esposa, no cumplirle sus caprichos, no cumplirle todo lo que ella quiere, sino todo lo que sea bueno para la santificación, y si en eso me tengo que morir a mí mismo, pues tengo que hacerlo para que ella se santifique. El hombre no es el que, ¿qué quieres? Ya, yo te doy. Y no, el hombre es el que dirige. El hombre es el que vela como un padre. Yo puedo decirle cuándo le puedo dar a mi hijo esto que desea, pero otra cosa que desea, que yo sé que eso le va a hacer mal, le digo, eso no te va a ayudar. Entonces, hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque estás puesto para dirigir. Normalmente, como les decía, lo que enseña la televisión norteamericana es que el hombre es el segundo a bordo, ¿no? Y la mujer es la que dirige, ordena, paga las cuentas, se trabaja, se mata por hacer las cosas y el hombre ahí, un holgazán que no hace su rol de varón, no dirige, no sabe hacer eso. Entonces, no sean ásparos aquí, no le den una vida de amargura. Y miren, es importante esto porque también vamos a ver que dice que el hombre tiene que ser sabio, vivir sabiamente con ella. Y una de las cosas de ser un hombre sabio en la escritura es primero entender que la mujer no es igual que nosotros, hablando de los varones. La mujer no piensa como nosotros y la mujer también que logra entender que el varón no piensa igual que ustedes, ni sentimos igual que ustedes. Cuando entienden todo eso, créanme que es mucho más fácil vivir un matrimonio. Es sencillo, porque yo entiendo que ella no es igual que mi persona. Nosotros entre los hombres pocas veces hablamos, podemos estar en un viaje de 3 horas en auto y con la boca cerrada. ¿Cómo te fue? Bien, tranquilo. La mujer, sin embargo, y eso es científico, o sea, el hombre utiliza cierto número de palabras y la mujer triplica ese número de palabras al día. Entonces, y el hombre a veces, yo quiero silencio, quiero paz, pero ella quiere conversar. Entonces, tienen que saber que no son igual que nosotros. En ese sentido, también hay que saber de que yo a un hombre le digo, seas tonto, pues no vas a hacer eso. ¿Cómo se te ocurre hacer esa tontería?
Es obvio que un hombre no se me va a ofender. Un hermano, un amigo no se me va a ofender si yo le digo de esa manera. Pero una mujer, lo más probable es que se ofenda cuando nosotros somos realmente toscos con ella. Y no lo hacemos por maldad, sino porque así trata el hombre. El hombre es más tosco, pero el hombre sabio entiende que yo a ella no la puedo tratar así. ¿Por qué? Porque ella es diferente a mi persona. Ella siente diferente. Yo a mi hijo le puedo decir, eres bruto, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? ¿En qué cabeza? ¿Cómo se te ocurre? Si yo le digo eso a mi mujer, pues se va a ofender. Porque va a decir, es que tú me tratas mal. O sea, o todo lo que puedan decir. No es así. Entonces, el hombre sabio entiende que somos diferentes. El hombre sabio entiende que somos entidades que piensan diferentes, sentimos diferentes. No pretendamos tratar a los demás como yo soy. Y las mujeres no pretendan que el hombre sea igual que ustedes. No es así, somos muy diferentes. Vamos a ver por qué hay estorbo en las oraciones y vamos adentrándonos en esto. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente. Aquí quiero hacer un rescate de lo que era los versos anteriores, cuando hablábamos de la mujer, habíamos leído estos versos y habíamos explicado de qué se trata, ¿no? Dice, maridos, y ahí habla recién a los varones, dice, ustedes maridos igualmente, así como la mujer le dio una instrucción, ustedes vivan con ella sabiamente. Y ahí viene, se dan cuenta que el mandato para vivir en shalom, para vivir bien, para vivir en tranquilidad, para tener un matrimonio feliz, es vivan con ella sabiamente. Le dice al marido, vivan con ella sabiamente. No dice vivan con ellas ni nada más, vivan sabiamente. Hay que ser sabios, hay que ser entendidos. No voy a provocar ni la ira a mis hijos, ni tampoco a mi mujer por algo que puedo evitar. O sea, hay que ser inteligente. Por último, si un ejemplo absurdo, pero que comúnmente se ve allí, si yo entiendo que a lo mejor mi mujer es celosa, ¿por qué yo no me voy a poner en la posición de decir, no, es que ella tiene que confiar en mí, yo no le voy a decir dónde estoy? Yo soy el varón y yo hago lo que me da la gana. Ella tiene que someterse. ¿Eso es sabio? No, sabio es decir, un mensaje, vida, ya llegué, ya estoy acá, estoy en tal lugar, estoy con tal persona. Y se acabó, ¿cuál es el problema? Si no estoy haciendo nada malo, ¿por qué tengo que ocultar? Y no es que me tenga que reportar, no es una idea de reportarse, simplemente es para no causar un problema, un malestar. Eso es ser sabios. El tonto, pues, se empecina en decir, no, yo no, ella no tiene por qué saber, tiene que confiar, tiene que, bueno, vive como tú quieras y vas a tener semejantes problemas. Pero ahí dice, vivan con ella sabiamente. ¿Han leído el libro de Proverbios? Si no lo han leído, no lo hemos analizado, ¿cómo sé yo cómo vivir sabiamente? ¿Han leído toda la escritura? ¿Cómo sé yo que tengo que vivir sabiamente y justamente como dice la Torá? Pero no, nos lanzamos al matrimonio sin tener idea de lo que la Torá me demanda a mí como varón y lo que la Torá le demanda a ella como mujer. Pero nos lanzamos al matrimonio. Entonces, eso no se debe hacer. El hombre que llega preparado para algo, pues triunfa. Miren, por eso es mejor que en la monarquía, voy a hablar solo de la monarquía, es mucho mejor una monarquía, que para otros parece dictadura y opresión, que esta basura inutilidad de la democracia. La democracia es una tontería. O sea, eso la gente a veces aplaude, no, es que tiene que ser democrático, eso es una tontería. Ponen a cualquiera por el voto del pueblo y el pueblo ni siquiera razona en las políticas y ponen a cualquiera y es lo mismo de siempre. Pero en una monarquía, ustedes sabían que el hijo del rey toda su vida era entrenado para lo que iba a ocupar el puesto del rey. A él le enseñaban matemáticas porque tenía que aprender matemáticas, tenía que aprender economía, tenía que aprender historia, tenía que aprender estrategias de guerra, tenía que aprender diplomacia. Desde su juventud era enseñado para que cuando ocupe el trono no venga y diga, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, como muchos, o nuestro actual presidente, o en muchos países, presidente, no sé qué hago. Y se deja dirigir por los otros. ¿Por qué? Porque así es. O sea, el pueblo del Eterno, por lo menos, nosotros no somos democráticos, somos antidemócratas en ese sentido. O sea, el pueblo del Eterno persigue y proclama una monarquía, la monarquía davídica, el reino de David, del hijo de David que va a gobernar. Entonces, normalmente el Eterno estableció jueces, es una legislación mucho más ordenada, pero el pueblo pidió rey y ahora nos quedamos con la monarquía, pero aún la monarquía sigue siendo mucho mejor. Por eso les digo, un joven a cual un padre sabio entiende, este muchacho algún día va a tener una esposa y la vida de él y su conducta va a influir en la vida de otra persona para perderse o para levantarla, y sus hijos, si es que tiene hijos, tengo que enseñarle a esa persona cómo ser un hombre, porque lo más difícil es ser un hombre.
Más difícil que estudiar cualquier cosa, porque la carrera, ya, eso es fácil, cualquiera pasa una carrera, pero ¿sabes lo que es la carrera de ser padre, la carrera de ser un hombre, la carrera de ser un esposo? ¿Sabes cómo tienes que ser? Nadie se prepara para eso y los padres de ahora ya no preparan a nadie para eso. No conocen, y nosotros que estamos en la Torah no conocemos absolutamente nada de lo que dice la Escritura. Pero luego nos preguntamos por qué tenemos problemas de matrimonio, por qué hay problemas entre ellos, si se veían tan felices, porque nadie se prepara para esto, los jóvenes no se preparan para esto, pero están buscando mujer y no es la forma correcta de hacerlo. Vamos a ver, dice, dando honor a la mujer, miren, vivir con ella sabiamente es importante, vivir con ella sabiamente, no vivan con ella como les da la gana, sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso más frágil, dando honor a la mujer como vaso más frágil, un vaso más frágil. ¿Qué significa eso? Dando honor. O sea, miren que luego les dice, porque ellas son coherederas del reino, pero dando honor a la mujer, y aquí no estamos minimizando a la mujer en un sentido de que, porque ellas dicen, no, si nosotros somos el sexo fuerte, no voy a discutir sobre esas cosas, pero aquí dice que el hombre tiene que tratarla como vaso más frágil. Eso es lo único que me interesa ahorita enseñar. Como vaso más frágil, no como un vaso de piedra, no, como un vaso frágil. Eso dice el hombre que vivir, y por eso le acompaña, vivir sabiamente. Tú eres sabio cuando entiendes que ella no es tan fuerte como tú. Tú eres sabio cuando entiendes que tal vez esas palabras ásperamente la dijiste, a ti no te ofende. Y no fue tu intención ofender. No fue tu intención dañar, pero a ella sí. Y pretender que ella me siga el ritmo, como que no, pero por justo te pones, ¿por qué? O sea, cualquier cosa, pretender que ella me siga el ritmo en cuestión del trato, no es justo, porque ella su cerebro es diferente, el cerebro del hombre y la mujer son distintos, es diferente. Entonces, no se pueden igualar en cierto sentido. Hay cosas que las emociones para ellas lo pueden sentir mucho más intensas que el varón. Y uno dice, pero por eso lloran. Ellas también tienen un ciclo, a diferencia del varón que no tiene ciclo. Y el hombre que entiende el ciclo, que entiende el tiempo del ciclo de su mujer también, se le hace mucho más fáciles las cosas. Pero hay hombres que se meten al matrimonio y no tienen ni idea de cómo funciona el ciclo, cuál es la parte hormonal en el tiempo de lutea, en el tiempo de ovulación, en el tiempo de menstruación. No tienen ni idea de cómo, nunca se han puesto a sentarse a estudiar. A ver, ¿a qué emociones está más propensa en este tiempo? A la depresión. Hay momentos donde está alegre, que todo lo puede, ovulando. Pero ¿sabes lo que es la fase lutea? ¿Cuándo ocurre eso y cómo se siente ella? O sea, que se siente como que no, estoy cansada, deprimida. O sea, se han puesto a estudiar esas cosas. No lo han hecho, entonces no son sabios. No hay sabiduría en la forma de actuar. Porque pensamos, obviamente, que ella es igual que nosotros. Yo me siento bien hoy día, o como nosotros, a veces nosotros nos podemos sentir mal, pero como decíamos la semana pasada, el hombre se puede sentir mal, pero sabe que tiene que seguir. Yo me puedo sentir cansado, pero si tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Yo me puedo sentir deprimido por algún motivo, puedo sentirme preocupado, estresado por algo, pero el hombre tiene que seguir. Eso es un hombre, el hombre no se queda a llorar. Sigo, tengo que seguir. Pero a veces con ellas es muy diferente, es muy diferente. Somos sabios para entender que es como vaso más frágil. Pedro dijo que, regresemos un momento a la diapositiva anterior. Aquí Pedro dice esto, como son coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. Entonces, y aquí vamos a centrar el final, porque ya vamos cerrando, pero sus oraciones no tengan estorbo, es lo que decíamos hace un momento. Yo no puedo estar viviendo tontamente, porque ahí dice sabiamente, tontamente, el antónimo de ahí, y esperar que mis oraciones sean llevadas delante del Eterno y Él lo va a recibir. Es imposible. ¿De dónde sacó eso Pedro? ¿Él se lo inventó? No se lo inventó. Eso lo dice el profeta. Verso 3 del capítulo 2 del libro de Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 2, verso 13, dice, y esta otra vez harán cubrir el altar de Yahweh de lágrimas, de llanto y de clamor. Esto está hablando a los varones. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto. Y miren que el contexto que menciona aquí, porque le dice él, ¿y por qué? Yahweh dice, porque yo he testiguado, obviamente, tu conducta, tu comportamiento entre ti y la mujer de tu juventud. Si regresamos al verso 13, nos damos cuenta que el Eterno está diciendo, si tú has actuado impíamente, injustamente con la mujer de tu juventud, no pretendas que él reciba algo de ti. Puedes hacer lo que sea, no te va a recibir nada. No hay nada que pueda dar fruto para vida en lo que hagamos si no corregimos eso.
Por eso les decía a mis hermanos que lo más importante no es ni la predicación para los varones, porque decíamos esto puede ser cosmético, solamente para el video nomás, pero la vida, lo que uno vive, eso es lo que cuenta y lo que va a dar frutos. El día a día, el día a día. Y hablamos muchos ejemplos la semana pasada de cómo tendríamos que comportarnos en situaciones, porque hay hombres que pueden ser tolerantes, perdón, para cuando los hermanitos son, digamos, un problema o un dolor de cabeza. Pero con la mujer que es mi compañera no soy tolerante. A ella sí, a la primera que hace me enciendo y grito. Eso no es congruencia. Eso no es así. Por eso, sabiamente Pablo dice que el hombre que no gobierna bien su casa, o sea, conforme a la Torah, no puede encargarse de la congregación del Eterno. Eso es primordial. Por todo este tipo de cosas. No va a dar buen fruto, es imposible. Es imposible, no se puede. Dice, no miraré más a la ofrenda, al tributo, ustedes presenten para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me dirán por qué. Yo les digo porque he atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Ciertamente, quiero llevarles a que el contexto, y de una vez les digo, desleal aquí habla de los hombres que abandonaban a sus esposas, ¿no? Que las dejaban y las cambiaban por otra, no eran leales al pacto. Pero vamos a ir entendiendo, aquí no está hablando del maltrato como tal, sino que, pero cuenta, y ya vamos a ver por qué. Dice, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto, no hizo el uno habiendo en abundancia de espíritu, ¿y por qué hizo uno? Dice, porque buscaba una descendencia para los hijos. Hablando de Adán, habiendo abundancia de mujeres, tomó de su costado para hacer uno, aunque había abundancia de espíritu, pero ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para el bien. En vuestro espíritu no sean desleales para con las mujeres de vuestra juventud. Verso 16. Porque Yahweh Elohim de Israel ha dicho, el que aborrece, que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahweh de los ejércitos, guárdense pues en vuestros espíritus y no sean desleales. De eso es lo que está hablando, del repudio. Lo daban como que fuera cualquier pase de autobús, sigue, el siguiente, sí. Y así era como se comportaban, eran desleales realmente, ¿no? Y ya vamos a encerrar por qué estas palabras. Esa era la manera que ellos estaban actuando, deslealmente. Quiero leer, si ustedes pueden seguirme en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 21, donde aparece por primera vez esta palabra desleal, la que aparece aquí como no sean desleales. Éxodo capítulo 21, ya vamos cerrando. Dice, voy a leer el verso 8. Dice, si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescatare y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Y ahí aparece la palabra cuando haya sido desleal, porque hubo un trato previo y luego al final no le gustó. Dice, más si le hubiera desposado a su hijo, dice, hará con ella según la costumbre de sus hijas. Algún momento explicaremos este verso. Y dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, su vestido, ni el deber conyugal, ¿no? Si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. Y ahí aparece esa palabra que fue desleal, o sea, la abandonó. Y habla de esto. Y miren que dice aquí como característica que tiene que cumplir el vestido, el alimento y el deber conyugal. Normalmente a veces las mujeres pueden que digan, no, pero es que más que parece un derecho para mí, pareciera que fuera un derecho para él, porque digamos como que él es el que está siempre pidiendo. Entonces, pero es que no entienden algo, el contexto de esto es que realmente las mujeres o el hombre, puedo decir, tenía opciones, tenía múltiples opciones. Hoy nosotros, y no quiero que nadie se me ofenda lo que voy a decir, porque yo estoy siguiendo esa línea, pero hoy nadie se me ofenda ni piense que estoy sacando a decir algo terrible, pero es una realidad. Nosotros, los varones, voluntariamente hemos aceptado una ley o una imposición o un convenio surgido del catolicismo romano donde dijimos vamos a tener una esposa. Y está bien, por muchas razones está muy bien, es lícito. Yo voluntariamente he dicho voy a tener una mujer y está bien. Y de hecho ni me alcanza para otra y algún dolor de cabeza más, así que está bien, hasta ahí. Pero en el caso de la escritura vemos que así es como estaba descrito. La Biblia aquí claramente dice que era un derecho para ella tenía que exigir su derecho. ¿Por qué? Porque el hombre decía, a veces pasaba mucho tiempo con otra y decía, oye, yo y a mí, ¿qué pasó? Pero ¿por qué vemos eso reflejado en la escritura? Porque nosotros estamos viviendo un ambiente completamente diferente. Y si tenemos que, ahí les digo así mismo como les digo a los hombres, es comprender que las mujeres no son iguales. La mujer tiene que comprender que su marido no es igual que ella.
hablando del instinto de reproducción. No es igual. La mujer si quiere, no quiere, le da igual. Por último, en ciertos momentos, más que cuando está en su pico de ovulación. Pero con el varón es muy diferente. Y si tú como mujer eres una mujer sabia, tú debes entender también que así como él hizo un convenio voluntario de decir, voy a quedarme solo contigo y con nadie más, pues entonces tú tienes que entender que no puedes estar diciendo no, no y a cada rato. Lo digo porque eso es muy común en las mujeres, porque es normal, porque eso es normal en las mujeres. Ellas no están dispuestas todo el tiempo, todo el momento, pero voy al punto de que tienen que aprender a vivir sabiamente. Porque ya les digo, el hombre decía, bueno, voy aquí, voy a mi otra esposa, y así la mujer vivía tranquilamente de que no esté instigando a cada momento. Pero lo digo en este contexto bíblico para que la mujer también sea sabia y entienda en ese sentido de que no es que, bueno, te obligo a que te quedes conmigo, pero cuando él quiere yo le digo que no. Eso también es un, digamos, está entre el top 3 de los problemas entre el matrimonio, ¿no? Entonces, hay que ser sabias también las mujeres. No le puedo decir, te quedas solo conmigo, no puedes ver a otras mujeres, pero cada vez que él quiere intimar, ella le dice no, o repetidamente le dice no. Eso no es acorde a la justicia, no es justo, porque él voluntariamente aceptó estar contigo, con una sola, y nadie más, y no meterse con nadie más. Entonces, hay que ser sabios, no sé si me entienden, y lo digo tal vez porque veo muchas caras nuevas, no estamos promoviendo ningún tipo de poligamia aquí, ni estamos promoviendo ninguna especie de libertinaje, no, solo estamos hablando de lo que dice la Torah. Eso de tener un hombre, tener su propia mujer, es una sola mujer, perdón, no es algo que se encuentre como un mandamiento bíblico, ni tampoco hay un mandamiento que diga que tiene que tener más. Es algo que la ley consciente, en ese sentido, pues dice, y si el hombre tomara otra mujer, no lo niega. El catolicismo romano es quien impuso eso y todos hemos seguido. Una religión pagana. No estoy en contra porque hay mucha sabiduría en decir, bueno, es una ley que es sabio. Por último, te evitas muchos problemas. Y está bien. Pero lo doy a acotación para que la mujer tampoco diga, no, viste, que no te puedes, no sé, qué sé yo, enojar o no puedes, y siempre dice, no, no, pero no te atrevas a estar con otra mujer. O sea, no tiene congruencia tampoco. Y todos tenemos que ser sabios en eso. Y lo digo porque esos son problemas muy frecuentes en la pareja. El hombre entiende que ella no puede estar dispuesta todos los días. La mujer entienda que el varón realmente como una necesidad biológica está dispuesto todos los días, 24/7, voy a scout, ahí estoy, llamo y ahí voy. O sea, hay que entender también eso, que privarle al hombre de eso, pues es como privarle una necesidad biológica en la mayoría de los hombres. Entonces, la mujer tiene que ser sabia también en eso, ¿no? Y terminamos con esto, ¿qué es desleal? Termino con esta parte. Pedro se está tomando esta enseñanza de lo que dice Malaquías, de ser desleal, y desleal se tiene que entender en el sentido de que es un contrato, y muchas veces el Eterno hace un contrato o hace una metáfora del contrato que tiene con el pueblo de Israel como un matrimonio. En unas partes dice, marido he sido yo para ustedes. Es una metáfora, ¿no? De cómo el Eterno se relaciona con su pueblo, como que fuera un matrimonio. Y vemos que el Eterno ha sido leal y ha sido justo. De la manera que yo tengo que comportarme con mi esposa es como el Eterno se ha comportado con Israel. Cuando tiene que hacer y decir, esto no se da, el hombre tiene que pararse también y decir, esto no se va a permitir, esto no es legal, esto no está bien. Entonces, no es una cuestión de que un hombre sea, qué sé yo, un débil en carácter. El hombre tiene que tener carácter, pero en justicia, porque la autoridad que el Eterno nos dio es para edificación. Entonces, termino con esto. Aquí habla y lo compara con desleal, porque han sido desleales al pacto. Y el Eterno nunca ha faltado a la lealtad de su pacto. Nunca. Si queremos nosotros mejorar nuestra vida matrimonial, mejorar nuestra forma de vivir, pues es necesario que aprendamos primero del Eterno cómo trata a su pueblo, de Yeshua, cómo trata a la congregación, cuáles son las cosas que están allí escondidas para que yo aplique a mi vida, porque ese es el modelo. Yo represento en mi hogar, represento al Eterno. Mi esposa representa al pueblo de Israel y tenemos que manejarnos como el Eterno espera que, como Él se manejó con su pueblo, y la mujer tiene que manejarse como el Eterno espera que Israel sea presentado. Pero Israel falló, ciertamente, por eso le llaman en muchas partes de la Escritura de una manera vulgar o indecibles en este momento, pero vemos que con nuestras mujeres no ocurre así. Yo no tengo que ser áspero, ni castigar, ni hacer juicio como el Eterno, porque nuestras mujeres no hacen eso. Entonces, y como último punto, para cerrar, ahí dice, yo Yahweh aborrezco el repudio. Entonces, los que recién se casan tienen que saber, en primer lugar, que
El matrimonio no es algo donde para resolver un problema tenemos allí sobre la mesa el botón de eyección. Me retiro si es que algo sale mal o si no me gusta. No, eso tendría que ser en último caso, en instancias donde la situación se hace imposible vivir. Cuando la situación se hace imposible, y más que nada los que estamos en Torah, cuando se hace imposible, pues se toma esa opción, porque tanto uno como el otro, o cualquiera de los dos, haya cometido injusticia en la Torah. Y se puede tomar esa opción. Pero por lo general nadie se case pensando que si no funciona me divorcio. No, tienes que hacer que funcione. Tienes que hacer que eso funcione y la responsabilidad principal para que eso funcione es el varón. El varón es el que tiene que dar todo para que eso funcione. Tienes que instruir a tu esposa y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos del conocimiento del instructor, el varón como un instructor. Yo termino allí y doy paso a mi hermano Marcelo Pazmiño que nos va a ayudar con la enseñanza.